Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, les decía que ayer tuve problemas técnicos para poder hacer la emisión del Facebook Live que normalmente tenemos los lunes a las 9 de la noche, pero pues, ya me tuve que despertar temprano, hoy martes 13, para platicar con ustedes sobre lo que vamos a hacer esta semana número 6. Y bien, ya está publicado en Moodle desde ayer una página de esta semana y hay cuatro actividades que vamos a tener que hacer relacionadas con este tema que se llama tuberías bridadas y diagramas de proceso. Entonces, contexto. Diagramas de proceso, vamos a producir nosotros sustancias químicas a una escala industrial. eh, Vamos a poner un reactor muy probablemente, le vamos a alimentar especies químicas a ese reactor, después vamos a separar lo que se produzca de la reacción, lo que no reaccionó, de lo que sí reaccionó, de los subproductos que también se estén generando para tener al final una especie química que se pueda comercializar. Ese es el objetivo de todo este asunto. Bien, entonces, ¿cómo vamos a interconectar todas esas operaciones? Pues con tuberías, no hay de otra. Entonces, hablamos primero de las bridas para decir, bueno, estos elementos, estos accesorios se van a utilizar para interconectar diferentes secciones de tuberías o tuberías y equipos de proceso. Entonces necesitamos saber más sobre tuberías. La pregunta es muy sencilla. ¿Cómo se producen? Entonces, para responder cómo se producen, vamos a trabajar primero con esta base de datos de tuberías, fabricación y especificaciones, ¿no? Todo lo que ustedes van a hacer es añadir entrada y lo único que les va a pedir es una URL del sitio que ustedes hubieran encontrado que les hubiera sido útil para saber cómo se produce una tubería, ¿de acuerdo? Hay una materia prima, esa materia prima se tiene que modificar para que tenga esa forma cilíndrica, hueca, eh, con ciertas especificaciones, ¿cierto? Entonces, ¿de qué va a depender, por ejemplo, qué tipo de material vamos a utilizar? Pues de las especies químicas que estemos transportando. Si hay corrosión, si son fluidos muy viscosos, en fin, hay un montón de parámetros que pueden ser interesante poner atención para después hacer una buena selección de material. Pero ahorita simplemente es eso, ¿no? A ver, dime, háganse la pregunta, ¿cómo se produce una tubería? ¿Qué tipo de recurso me puede dar información acerca de cómo se produce una tubería? Pueden ser documentos, PDFs, pueden ser presentaciones, pueden ser eh, artículos, si es que se encuentran por ahí, puede haber secciones de libros. Entonces, lo que sí es fundamental es que ustedes pongan una URL que pueda ser consultada por cualquiera, que no necesite registros, ¿de acuerdo? Puede ser un video, así que no está tan complicado enviar alguna contribución a esa base de datos. Esa es la primera parte. Entonces ya entendimos, dependiendo, por ejemplo, del diámetro de las tuberías, el tipo de proceso de fabricación puede ser distinto, ¿no? Tuberías delgaditas, como las que se utilizan en las casas, que ya ahorita se está utilizando mucho PVC, ya no se están utilizando materiales metálicos porque es más barato, es eficiente, no es tan complicado darle mantenimiento a ese tipo de tubería. Eh, pero en los procesos industriales no hay mucho PVC. Eso quizás para algunas conexiones de agua, pero las más básicas, ¿no? Ya cosas que tienen que ver con el tipo de cosas que normalmente se van a enfrentar ustedes allá afuera en la industria, no hay mucha tubería de PVC. También porque no soporta mucha presión. Eso también deben de tomarlo en cuenta. Entonces, el mismo caso de los reactores, ¿no? Cuando estábamos discutiendo qué características del reactor necesito conocer para tomar una buena decisión a la hora de comprarlo, pues es ver lo del espesor. Las tuberías tienen un espesor, tienen un calibre. Entonces, sobre eso bueno, de las características principales de las tuberías, es la siguiente actividad. Entonces, hay una actividad que se llama identificación de tuberías, y ahí está combinada un poquito lo de la base de datos con un ejercicio como de pensamiento crítico, ¿no? Ustedes van a publicar de nuevo una URL, un recurso que les ayude a responder la pregunta principal. ¿Cuáles son las características que debemos conocer de las tuberías para utilizarlas en los procesos químicos? Ya ahorita como que medio lo mencioné, ¿no? Material, calibre, bla, bla, bla. Entonces, debe haber una URL
es decir, una página, un recurso web que te ayude a responder esa pregunta. Entonces, lo publican acá, es decir, añaden un nuevo tópico, espero que sí se pueda hacer. Eh, no lo he probado con la cuenta de alumno, pero voy a ver si cambiando el rol me deja hacer eso. ¿Sí? Entonces, ponen un asunto, tuberías, algo más que los identifique. El mensaje sería, yo identifiqué que los aspectos más importantes son, yo identifiqué, los aspectos importantes son, Dios mío, estoy tecleando, horrible. Son y pueden empezar así como con puntos o algo, no sé, material. Y aquí es lo interesante, ¿no? ¿Dónde leíste esa información? Entonces el recurso ahí pone la página web o puede ser incluso una publicación mucho más sencilla, ¿no? En este sitio vi cosas interesantes. Recuerden que pueden ponerlo directamente la, la URL o incluso ponerlo como vínculo acá. Pueden, por ejemplo, ahorita voy a poner una URL que no tiene nada que ver y dejarla publicada así para después enviar al foro y ya cuando se envía al foro es cuando se empieza a discutir, ¿no? Recuerden que en los foros ustedes tienen que hacer una publicación para poder dar respuesta a por lo menos dos de sus compañeros o compañeras de lo que ellos encontraron. Entonces, eh, de lo que publique alguien más, pueden decir, oye, ¿y no consideraste tal cosa? ¿O crees que sea importante también tomar en cuenta este aspecto? Cosas que ustedes hubieran leído y que no vean en el recurso de los demás, ¿no? O dudas que surjan de forma espontánea, que realmente les cause curiosidad pues, de las publicaciones de sus compañeros, también pueden hacerlo ahí. Entonces, esa es la segunda actividad. Primero, una base de datos para ver información sobre cómo se fabrican las tuberías. Segundo, identificación de tuberías, qué cosas tengo que tomar en cuenta para poder seleccionar un, un tipo de tubería para un proceso químico industrial. Y después nos vamos sobre una actividad que mezcla un poquito eso de las tuberías con el tema anterior, las bridas. Entonces, lo vamos a acoplar utilizando la animación aquella del reactor tubular. Entonces, esta actividad no está en el capítulo número 2, que es el que estamos la unidad temática número 2, sino que está en el capítulo número 3. Todo recuerden que lo acomodo siempre en una sola página para que no se distraigan tanto, pero si notan en la parte de arriba, representación de prototipo de reactor tubular está en la unidad temática 3, que es equipos de procesos químicos. ¿Por qué? Porque es un reactor químico de flujo tapón. Entonces, este video les había... Le voy a quitar el sonido. Les había dicho que me gustaba porque justo mostraba una especie de oportunidad para nosotros imaginar que el reactor químico no funciona solo, sino que hay equipos adicionales y hay equipos que están antes de la reacción química y hay equipos que se utilizan para separar lo que sale perdón, de la reacción química. Entonces, esta imagen la voy a dejar así en fijo, es el minuto número 2, segundo 16, perdón. Eso me pasa por andarme a levantar tan temprano. Si se fijan, lo que tenemos es una tubería bridada en los extremos. En este caso en específico funciona como si fuese un sistema para poder tener el sistema de agitación en el centro. Pues no es propiamente una brida ciega, pero se parece mucho, ¿no? ¿Sí lo notan? Es una pieza circular, sólida, funciona como una especie de tapa, pero tiene un hueco en el medio para que funcione el sistema de agitación. Si no toman en cuenta el sistema de agitación, lo que tendremos sería una tubería con bridas deslizables en los extremos
una especie como de anillo, y una brida ciega para taparlo. Entonces, más o menos, esa es nuestra referencia. Es lo único que quería que vieran que hay algo similar, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es esta es como una relación que va a ser la misma para todos. Hay diferentes tamaños nominales, es decir, a cada grupo de números de lista está actualizada ya este vínculo. Espero que aparezcan ahí. Si no aparecen en esa lista de 2021A, por favor, háganmelo saber, tanto a mí o a mi papá, por correo electrónico, nada más para identificar que no aparecen acá, ¿no? Esta es supuestamente la última lista, la vamos a actualizar. Entonces, ven su número de lista, regresan acá y lo que van a ver es un tamaño nominal. Es decir, el tamaño nominal se refiere al diámetro que tiene la tubería. Entonces, si yo tengo un tamaño nominal, ese diámetro lo voy a multiplicar por 5 para sacar la longitud. ¿De acuerdo? Entonces tengo un tamaño nominal y voy a tener una longitud. Si tengo mi tamaño nominal es 8 pulgadas, la longitud de la tubería sería ese valor de 8 multiplicado por 5. ¿Va? Entonces 8 por 5, 40 pulgadas sería la longitud de la tubería. Y sobre esa tubería estaría instalándole las diferentes bridas. Entonces, primero necesito saber un poquito más de la tubería, es decir, qué di- dimensiones tiene. Entonces, también esto es para todos. Todos vamos a tener una tubería de medida identificada como estándar en el tipo de, en la clase, weight class, que tiene ahí nuestra referencia. Es una página de vendedores de tuberías, una empresa que se llama Cobalco. Y Cobalco tiene una tabla donde está el tamaño nominal, los diferentes tipos de tuberías que puede haber, dependiendo del calibre. Es decir, puede haber diferentes dimensiones. Tubería de acero al carbón, dimensiones y peso lineal. Y lo que tienen es tamaño nominal, el diámetro. Y si se fijan, siempre el tamaño nominal tiene otras dos columnas que es el diámetro exterior. La tubería es pequeñita, es de 1/8 pulgada. El diámetro exterior es un poquito más grande de esa dimensión. No es la misma. Si se fijan, de media pulgada es 0.840, ¿no? De 3/4 de pulgada sobrepasa la unidad. Entonces, ese es un valor importante que tenemos que tomar en cuenta. De 3,5 pulgadas, el diámetro exterior es 4 pulgadas. Ahora, ¿qué otra cosa es la que tenemos que ver? Pues el espesor de la tubería. Entonces, lo que vamos a tomar en cuenta es la cédula 40, que es el estándar, la que viene subrayada en color azul. Y en este caso es .226 pulgadas. ¿De acuerdo? Lo del peso ahorita no es importante. ¿Por qué necesito esos datos? Porque lo voy a representar en SketchUp. Entonces, vamos viendo de qué se trata la actividad. Hay un video, un tutorial completo, lo grabé el semestre pasado, así que está relativamente nuevo. Dice semana 5, porque en ese ciclo escolar se modificó un poquito la secuencia de los temas, porque hubo un recorte ahí de semanas, así que vamos bien en tiempo, no vamos atrasados ni mucho menos. Y son 40 minutos donde explico paso a paso el asunto de la lectura de esas tablas, y también está una guía de cómo utilizar SketchUp para hacer el reactorcito. Entonces hacemos la tubería, que es nuestra base, recuerden que va a ser en función del tamaño nominal, que es el diámetro, y la altura, que es el diámetro o tamaño nominal multiplicado por 5. Y sobre esa tubería también hago referencia a un tip que estuve discutiendo con el ingeniero Nazario, con mi papá, sobre cómo se acopla, cómo se une una brida deslizable al extremo de la tubería. Entonces, si se fijan, ahí hay una distancia y utilizo otro video de referencia ahí para explicar cómo es que se hace por qué se tiene que tomar en cuenta esa distancia, qué cosas se modificarían de forma negativa a nuestra unión, al acoplamiento que pudiera tener esta brida
con otros elementos en un proceso químico. Y, en fin, está interesante porque son datos que, de hecho, mi papá tiene muy en mente, o sea, y los toma mucho en cuenta porque pues, ha estado ahí, ¿no? Ha visto procesos de fabricación donde las cosas no han salido propiamente bien. Ese es el proceso, sigue, no, hay parte pues que tiene que ver con la explicación de cómo se usa el programa, aunque eso ya lo saben hacer más o menos ustedes. Lo que es importante acá es tomar en cuenta lo de la distancia esa que les estoy indicando. Es necesario tener como una hoja con datos adicionales, es decir, mi tamaño nominal es este, de la página de Cobalco voy a sacar tales datos, este es el diámetro interior, la distancia entre el extremo de la tubería y la carga elevada, que era lo que les estaba indicando con el video adicional. Y luego de las páginas 332 y 333 del MECYESI, pues tomamos las dimensiones que necesitamos para las diferentes bridas. Entonces, primero vamos a dibujar la brida deslizable. Este es un ejemplo para una tubería de 4 pulgadas, es decir, no le es útil directamente a nadie porque son dimensiones que no le asigné a ninguno de ustedes, pero funciona para el resto, ¿no? O sea, la información es adecuada para tomarla como referencia para cualquier tamaño nominal. Entonces ahí estoy generando un polígono. El polígono es la base para los barrenos. Entonces ustedes ya hicieron las bridas, las hicieron por separado, pero ahora las estamos haciendo en conjunto, ¿no? Con los demás elementos. Entonces puse eh, dos bridas. Al final es esta la sección de tubería. Creo que inicio primero con las puras bridas. Y luego se pone la tubería, ahí está la distancia a la cual tiene que haber entre la cara elevada y el extremo de la tubería para que se una con soldadura. ¿Qué les parece? Y luego se acota. Bien. Entonces, ese es la referencia en video para que ustedes la puedan ver y hay oportunidad de entregar todas estas actividades hasta el próximo domingo 18 de abril a las 11:59 de la noche. Tercera actividad entonces. Perdón. Después hay que hablar de nuevo, o sea, necesitamos saber de tuberías, de bridas, pero porque estamos pensando en diagramas de flujo de procesos químicos. Entonces para ello les voy a pedir que lean una serie de documentos o por lo menos ubiquen en qué lugar se encuentra la información que necesitamos para poder entender qué es lo que está representado en un diagrama de proceso. Entonces, para poner a prueba que leímos o que consultamos estos documentos, son 3 de ellos, eh, en formatos PDFs, hay cosas que no me gustan tanto. Por ejemplo, aquí me quejo de que este documento está escrito en puras mayúsculas, creo. Ah, ya no está. Eso, eso está bien. Creo que voy a tener que modificar entonces este vínculo. Eh, estaba padre. No me gustaba tanto lo del uso de mayúsculas, pero bueno, aprovecho para actualizarlo, ¿no? Entonces, ¿qué nos va a llevar estar leyendo esos documentos? Poder ver un diagrama de este tipo y saber más o menos de qué se trata, ¿no? Entonces, ¿qué tipo, nada más por ver el símbolo, qué tipo de equipo es el que están representando ahí, ¿no? O simplemente por ver las flechas y tal, eh, ¿qué información puede estar dando, ¿no? ¿Qué hay de lógica de ingeniero en la lectura que yo le estoy dando aquí? Entonces, una cosa es hacer el diagrama de flujo, está bien, vamos a utilizar una herramienta nueva. Ahorita les muestro cuál es, se llama Lucidchart. No voy a estar usando mucho la herramienta porque es muy intuitiva. Lo que es importante es que entendamos qué es lo que estamos representando. Entonces, la clave es haber leído un poquito de información previa a meterme directamente a Lucidchart, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces no es hacer el diagrama de flujo, es entender lo que estoy representando. Entonces, aquí hay una actividad interesante. Primero, vamos a usar el programa ese que les había mencionado. Lucidchart lo pueden utilizar con el registro, lo pueden hacer
yo lo hice con la cuenta de Office 365. No sé si ustedes también lo tienen ya activado, pero si no hay que solicitarlo. Tienen acceso a una cuenta a través de SIAO, de Microsoft 365, que les da acceso no solamente a un correo electrónico de Outlook, de Microsoft, eh, con muchas posibilidades, sino que hay profes que utilizan Microsoft Teams, que todas las herramientas de ese tipo de plataforma virtual para dar seguimiento a cursos en la virtualidad, tiene un montón de herramientas muy padres. De hecho, un colega mío del departamento de química, Bernie Gudiño, utiliza mucho Microsoft Teams y la verdad es que funciona bastante bien. Y no solo eso, tienen acceso también al Office completo. O sea, lo pueden descargar, lo pueden instalar. El Office que tengo instalado en este equipo justo es utilizando esta cuenta de académico de Microsoft. Bien, logueándome con Microsoft o ya sea con Gmail, ustedes ya tienen acceso a la plataforma, ¿no? Es una plataforma gratuita con ciertas limitaciones, así que es importante tomar también en cuenta. Eso, hay forma de generar nuevos documentos. Yo aquí he hecho un diagrama nuevo, he hecho cosas para otras materias. Por ejemplo, estábamos viendo lo de en la clase esta de eh, ingeniería de procesos asistidos por computadora. Algunos gráficos que vi en unos libros los adapté para cómo se diseña, por ejemplo, una planta a partir del reactor, después cómo vemos sistemas de separación y de reciclado, sistemas de recuperación de calor, de generación de energía y de tratamiento de aguas, ¿no? Esa es la lógica que hay antes del diseño, siempre partiendo del reactor. Y también hice una línea de tiempo, esa era nada más círculos ahí, a, digamos, dispuestos de cierta forma para que se entendiera que a partir del reactor viene una serie de retos adicionales. Es una línea de tiempo que hice para mostrar desde cuándo se está eh, proponiendo el uso de programas de software de computadora para resolver problemas relacionados con los procesos químicos, ¿no? Entonces, desde el 66 hay una aplicación para procesos de separación. Eh, Ese programa de design era para cosas que tienen que ver con petroquímica, pero después el Aspen se empezó a desarrollar en el MIT en el 76, prácticamente de mi edad, un año menor. Y ahora pues estamos usando por lo menos la herramienta. Si estuviéramos en el aula, digamos que sesiones presenciales dentro de CUSEI, en vez de utilizar Lucidchart, utilizaríamos el Aspen Plus directamente. Porque el Aspen Plus, para poderlo empezar a utilizar en la onda de la simulación, pues necesitamos un diagrama de flujo. Así que podría ser útil utilizar también ese tipo de herramienta, aunque no hagamos la simulación directamente. Entonces voy a hacer un nuevo documento de Lucidchart. Y lo que tiene es, digamos, las ventajas que tiene Lucidchart, porque yo le veo a Lucidchart respecto a incluso usar AutoCAD directamente para hacer este tipo de actividades, es que le puedo agregar shapes y hay bibliotecas, por ejemplo, relacionadas con ingeniería de procesos. Entonces, si yo agrego esta, automáticamente se agregan los menús de equipo, tubería, que es lo que estábamos viendo hace rato, recipientes en general, intercambiadores de calor y bombas e instrumentos. Instrumentos, ¿se acuerdan de los PIDs? De poner transmisores, instrumentos para medir las señales, compararlas, mandar señal al controlador. Entonces eso viene ahí. Y válvulas, válvulas que también vimos brevemente en uno de los temas pasados. Entonces, ya si agrego más shapes, están aquí. Las principales son, el estándar es poner flechas. Entonces decía que es algo relativamente sencillo, es
dar clic sobre la figura y agregar elementos simplemente. Entonces, si me voy a... no quiero... Es una torre empacada. Las torres empacadas se distinguen porque tienen esas cruces en el interior. Significa que hay un sólido ahí. Creo que lo que conviene más cuando estamos utilizando Lucidchart es primero agregar las operaciones y después regresar para eh, por ejemplo, a lo mejor necesito un intercambiador, una, vamos viendo qué otras cosas hay, una bomba centrífuga. A veces sí las figuras no se corresponden. Yo no perdería tanto tiempo en, en tratar de modificar la forma que tienen los diferentes recipientes, ¿de acuerdo? Porque no es tan crítico eso de, por ejemplo, voy a poner un rector. Ese es fluidizado, así que probablemente es un reactor heterogéneo, cosas por el estilo. Si notan el tamaño, por ejemplo, del reactor respecto a la torre empacada o la bomba y al intercambiador de calor, pues no es muy eh, proporcional, ¿no? Esto si lo ponemos en la vida real quizás no sea así, es decir, una bomba centrífuga no puede ser del mismo tamaño del intercambiador de calor, son símbolos nada más. Entonces voy a poner flechas. Si se fijan, hay oportunidad de que las flechas se modifique también el punto en el cual estamos utilizándolas. Puedo agregar la flecha y después modificar el punto de unión con el diagrama de flujo. Entonces por eso les decía que es muy práctico la forma de usar los símbolos acá. Si lo hacen de la forma que lo estoy haciendo en este momento, se fijan, estoy poniendo la flecha y estoy modificando los extremos para que coincidan con alguna sección del equipo de proceso. Estoy haciéndolo de manera muy simple, sin ver ninguna referencia ni nada. Nada más como para que vean cómo va el asunto de ir integrando el diagrama de flujo. Entonces aquí puede ver la salida. Y no todas las figuras tienen que coincidir con lo que tenemos, por ejemplo, de referencia, ¿no? Pueden ser, insisto, a lo mejor no está proporcionado, aunque se puede modificar el tamaño. Yo no perdería tanto tiempo en hacer eso, pero así se integra más o menos un diagrama de flujo. Les decía de poner los puntos de las flechas en los diferentes equipos de proceso, de la forma en que lo hice hace un momento, te permite hacer modificaciones como las que estoy haciendo en este momento, donde puedo mover el lugar donde está el intercambiador de calor, o después todo alinearlo para que las líneas sean justo horizontales o verticales o lo que sea, y se ajuste justo los extremos de las flechas a la altura que yo quiero, ¿no? Si las flechas no estuvieran conectadas entre sí con los equipos de proceso, las flechas se quedarían arriba, abajo y el equipo de proceso en otro lugar diferente. Usar el programa no está complicado. Lo que está interesante, lo que está divertido, es que a través de ese diagrama de flujo nosotros conozcamos algo de un proceso químico. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Entonces, pues hay otra tarea. Entonces, la tarea de diagramas de flujo de procesos químicos, que es la última de esta semana número 6, tiene un reto que va a mezclar de nuevo el uso de redes sociales, Twitter, para entregar una tarea que va a ser identificada con este hashtag de tarea número 3. Utilizando Lucidchat, vamos a hacer un diagrama de flujo y lo que vamos a hacer es indicar el nombre del proceso químico, la referencia utilizada en formato APA y a lo mejor es necesario publicar alguna especie de hilo. Entonces,
vamos a ver la publicación que utilicé de referencia. Y no, más bien esta. Espero. Sí. Es que si doy un clic sobre el nombre, nada más aparece eso, ¿no? Entonces aquí, ese es el ejemplo que puse. No es necesario poner tanto texto, es decir, estas letras a lo mejor vienen en el diagrama, en algún proceso. Por ejemplo, puse una imagen donde viene especificado de qué va cada una de las figuras. Aquí no viene propiamente lo de la referencia bibliográfica. Eso sí se lo estoy pidiendo a ustedes. Vamos a tener que poner el diagrama de flujo para poderlo ver rápido y poderlo compartir con los compañeros. Especificaciones, por ejemplo, si es necesario poner todo este texto, yo nada más lo copié y pegué una sección de la referencia, pero después hay que decir de dónde sacamos la información. Entonces, la sugerencia, y eso lo vamos a discutir con calma el próximo jueves, es utilizar la enciclopedia de química industrial de Ullmann. Entonces, me gustaría que previo a decirles cómo se consulta esta enciclopedia a través de los servicios de biblioteca digital de la Universidad de Guadalajara, es primero que exploren un poquito, ¿no? Esto es su carrera, esto es ingeniería química. Entonces hay temas que van desde los agroquímicos, bioquímica y biotecnología, reacciones químicas, que no está interesante porque en realidad habla de diferentes reactores, colorantes, hay industrias importantes de colorantes aquí en el estado de Jalisco. Esto de protección ambiental y seguridad industrial no está tan relacionado con el tema que estamos abordando en esta ocasión, pero lo que sí, donde vamos a encontrar más diagramas de flujo van a ser en las secciones por ejemplo, los aceites, cosméticos, alimentos, química inorgánica, materiales no tanto porque se va más al lado de cementos. Queremos ver más procesos químicos como clásicos, ¿no? Donde haya reactores, intercambiadores de calor, procesos de separación. En metales quizás no tengamos oportunidad de ver tantos equipos de procesos de ese tipo. Química orgánica, farmacéutica, polímeros, ingeniería de procesos y procesos, recursos naturales. Entonces, quizás por los tópicos no les dice mucho, así que, pues, ¿qué tal si vamos a ver procesos, quizás por el nombre del químico, ¿no? Por la especie química. Entonces, si se van en orden alfabético, podemos encontrar en la O, un tema que estuvo muy en boga hasta hace, bueno, esperemos que no haya un repunte en el caso de contagios y de tratamiento de COVID, pero la gente que ya está enferma necesita muchas veces tener tratamiento precisamente con oxígeno, ¿no? Entonces yo consulté esa sección del libro de Ullmann y vienen varios, esta es como que la estructura general de la referencia bibliográfica que les estoy pidiendo que vayan, que utilicemos como de libro de consulta para esta actividad, ¿no? Entonces, lo que nos van a decir es normalmente siempre viene separado así la enciclopedia, ¿no? Una sección de introducción hablando de ese compuesto, que es en este caso el oxígeno, propiedades físicas, químicas, cómo se produce, eso es lo que más nos importa en esta ocasión. Eh, Dicen que hay otros tipos de producciones, son 3.1, 3.2, la 3.3. Salió este tema, por ejemplo, lo mencionó la rectora, la doctora Ruth, ¿no? Que decía, bueno, ¿y cómo podría ayudar CUSEI en este asunto de que no hay suficiente oxígeno para las personas que ya tienen este padecimiento? A lo mejor sería produciéndolo, pero no es una cosa tan sencilla. Entonces, por eso mi intención con este ejercicio es que ustedes busquen información sobre algo que les llame la atención, ¿no? Decir, oye, ¿cómo se produce tal fármaco? ¿O cómo en serio? ¿Cómo es que se separa el oxígeno? No es que se produzca propiamente. Lo que sucede es una especie de concentración, ¿no? El oxígeno está presente en el aire,
nosotros lo respiramos. Ahora bien, un enfermo lo necesita para una concentración más alta, no como lo puede inhalar a partir del aire, porque en realidad la concentración más alta es de nitrógeno. Entonces, pues hay procesos y nos vamos a ir sobre la referencia y vamos a ver diagramas como este. Entonces, aquí hay dos incisos. Dice que hay uno, el inciso A es sin presión y este es un sistema presurizado. Entonces, la idea es representar en Lucidchart este diagrama, ¿no? Entonces, si lo ven, esta columna es una columna empacada precisamente, ¿no? O sea, si vamos esta letra es la L. De hecho, tienen la misma, aquí dice que es una columna de baja presión, ¿no? Pero ya las cruces nos están indicando que tiene un empaque. Hay una forma de estar separando la, pues las especies químicas a partir de ahí. Entonces, si se fijan, aquí hay nitrógeno líquido, oxígeno líquido. Se tiene que cambiar la fase para poder hacer todo este asunto, ¿no? Si no imaginen, ¿por qué se tiene que licuar el gas? Para tener volúmenes más pequeños, ¿no? Los gases son, las moléculas tienen mucho espacio entre sí, están muy separadas, pero ocupan un volumen muy grande. Entonces, si nosotros cambiamos la fase, nos vamos abajo de su temperatura de ebullición, podemos condensar, por así decirlo, la especie química que estamos utilizando y eso va a reducir los volúmenes. Entonces, ya teniendo el oxígeno líquido, quizás ya se puede distribuir después ya en los tanquecitos ya en fase gaseosa, pero el proceso probablemente tenga que ser así. Entonces, no estaría mal que ustedes leyeran primero la información, es decir, cómo se produce. Dice que aquí hay una separación criogénica, entonces hay condiciones, a qué temperaturas están, qué se tiene que hacer, si se tiene que comprimir, si se tiene que hacer alguna modificación en volumétrica, cuántos intercambiadores de calor se utilizan, qué tipo de columnas se operan. Entonces, eso viene justo en los primeros párrafos de información. Y después de leer, quizás ya entendamos mejor qué es lo que está sucediendo acá, ¿no? Aunque el gráfico está muy pequeñito, en principio pueden hacerle zoom, supongo, y van a ver que sí puede haber detalle, ¿no? Hay un montón de válvulas ahí alimentando ciertas secciones. Hay agua de enfriamiento que se utiliza aparentemente para... Ah, pues de hecho esta es la materia prima, ¿no? Aire. A partir de aire hay una especie de enfriamiento con agua de ese aire. Hay un filtro también en la y luego hay dos operaciones adicionales que aparentemente son utilizando también columnas empacadas. Aquí hay un intercambiador de calor. Es lo que les decía respecto a leer información acerca de los diagramas de flujo previo a intentar representar uno, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que estamos viendo? ¿Qué figuras? Bueno, hay unas que no son tan estandarizadas, ¿no? Pero hay otras figuras que podemos identificar rápidamente. Este es un compresor. A ver, vamos verificando. Nada más así viendo las letras, ¿no? Entonces, aquí está, un compresor de aire. El B. Y es solamente por la figura. No tendrían que ver el texto. Simplemente ver la figura y dicen, ah, es un compresor. Entonces, ¿qué hace un compresor? Es un modificador de presión. Así lo clasifica también en las plantillas. Bien, entonces, no tiene que ser ahorita se me ocurrió, por ejemplo, utilizar el ejemplo del oxígeno por digamos que, la necesidad reciente de este tipo de, de gas para el tratamiento bueno, la recuperación de los pacientes de COVID. Pero ustedes pueden tener otros intereses y eso es lo interesante. Lo que me gustaría que el jueves próximo discutiéramos es, bueno, ¿qué viste? ¿Qué de los tópicos te llamó la atención?
y luego ya juntos vemos cómo se consulta la enciclopedia de Ullman, les digo cuál es la ruta para poderlo hacer, y ya después nos vamos a descubrir la información, empezar a leer y hacer el diagrama. El diagrama, como lo vieron en LucidChat, va a ser muy fácil hacerlo, no va a ser difícil, por ejemplo, estar interconectando flechitas a una serie de cosas, ¿no? Va a ser relativamente simple. Pero lo que es mucho más enriquecedor es entender que lo que estamos haciendo. Entonces, aquí va a funcionar la tarea como una especie de foro. Entonces, de nuevo voy a cambiar mi rol a, perdón, cambiar rol a estudiante. Y aquí vamos a poner un tópico nuevo. Entonces, yo voy a poner oxígeno. Entonces, tienes que publicar la URL de tu tweet. Entonces, yo tendré que publicar esto. Recuerden que el tweet sería esta URL. Les decía que para mí es más práctico que siempre pongan los vínculos como ya una vez habilitados para que sus compañeros puedan consultarlos y enviarían al foro. Entonces, en el tweet tienen que haber la información completa de qué especie química es la que pusiste atención, de dónde sacaste la información y las imágenes del diagrama de flujo y la información adicional. Si es necesario hacer un hilo, lo pueden hacer. Yo hice un solo tweet, pero recuerden que un solo tweet puede ser el inicio de un hilo que tenga varias publicaciones complementando la información principal. Así que con eso sería la cuarta actividad de esta semana número 6. Y con eso daríamos por finalizado lo que estamos haciendo en, este, en esta unidad temática número 2. Entonces, ¿eso qué significa? Que en la semana número 7 vamos a trabajar con diagramas de flujo, pero pues de una vez les adelanto, ¿no? Pues va a haber otra evaluación. Si ya terminamos lo de la unidad temática número 2, voy a irme a la página principal del curso y lo que está desplegado ahorita, va a ser esto, semana 6, tuberías de identificación, bla, bla, bla. Recuerden que aquí también voy a poner no va a ser de Facebook Live propiamente, aunque sí lo voy a montar ahorita en Facebook el video que estoy grabando, pero estamos ya cubriendo la segunda unidad temática, entonces va a haber un examen parcial. Voy a cambiarme a mi rol normal de profe para que vean los vínculos que están ocultos, ¿no? Pero para la semana número 8 estaría publicado el examen parcial número 2. Entonces, de nuevo, hay que estar muy atentos sobre resolver las dificultades técnicas. Justo ayer me pasó una a mí, pero van a tener ustedes una semana entera para poder responder eh, o poder resolver pues sus situaciones con los equipos de cómputo para que después, de nuevo, le dediquen un par de horas a resolver su examen parcial número 2. Entonces, ¿de qué va a ir? Pues de bridas, y vamos a hacer cosas de secciones de tuberías bridadas, cosas por el estilo, justo de tuberías, qué dimensiones hay que poner, tamaños nominales, cédulas, bla, 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 cosas que estamos haciendo esta semana, y diagramas de flujo. Entonces, vamos a tener que poner atención porque el examen no va a ser solamente utilizar LucidChat. Va a ser, el reto es que expliquen qué es lo que están representando. Entonces, ahí yo les daría un diagrama de flujo y solamente de verlo, sin ver información adicional, ustedes describirían. Bueno, aparentemente lo que propone este diagrama de flujo es que suceda tal y tal cosa, ¿no? Y espero que eso sea un ejercicio también agradable para ustedes. Todavía no hemos empezado a evaluar el examen parcial número 1, pero en términos generales se ve bastante bien lo que hicieron. Lo que vamos a hacer también esta semana eh, es discutir, o sea, como en la sección sincrónica del próximo jueves, sobre las actividades previas, es decir, hicimos varias cosas en la semana número 4 que tienen que ver con bridas. Entonces, vamos a tratar de eh, hacer ejercicios, preguntar, interactuar un poquito
dejando claro el tema de las bridas para darle paso a lo de las tuberías bridadas y que tenga sentido para ustedes, ¿no? Si no entendieron algo de las bridas, lo podemos discutir para que quede claro y sigamos adelante, ¿no? Entonces, eh, les ofrezco una disculpa por aquello de que no pude hacer la emisión, pues, del Facebook Live como acostumbramos el lunes a las 9 de la mañana, pero ya tienen aquí esta grabación para que la puedan consultar y que la compartan también con sus compañeros, sus grupos de WhatsApp que tienen ahí de la generación o de esos de Odio Agudiño. También entiendo que puede haber varios grupos con ese nombre identificados de esa forma. Pues es una forma de tener un tema en común, es aceptable, no hay ningún problema. Así que pues espero verlos pronto, es decir, nos vemos el jueves a la hora de clase en las sesiones sincrónicas por grupo y pues a trabajar, no hay que perder el ritmo que tenían previo a las vacaciones. Que estén todos muy bien, nos vemos pronto.